Cordial saludo para todos. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia magistral dentro de las series de conferencias que venimos realizando desde la FIU, la Federación Iberoamericana de Urbanistas, desde octubre del año pasado, y que hoy, como ocurrió hace cerca de un mes, nos acompaña una mujer, una gran experta, una peruana que además reside en Estados Unidos, Cecilia Giusti. Cecilia es profesora asociada en el Departamento de Arquitectura del Paisaje y Planeamiento Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Texas A&M. La doctora Giusti fue la primera decana asociada para la inclusión y diversidad de la Escuela de Arquitectura, labor que lideró entre el año 2010 y 2021. Cecilia Giusti estudió economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó su maestría en estudios del desarrollo con especialidad en planeamiento y desarrollo regional en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, y su doctorado en estudios latinoamericanos con especialidad en economía y planeamiento y desarrollo regional de la Universidad de Texas, Austin, en Estados Unidos. Su investigación se ha enfocado en poblaciones vulnerables en América Latina y en Estados Unidos, con un enfoque en desarrollo económico. Muy particularmente se ha enfocado hacia los mercados informales, la microempresa, el microfinanciamiento, la precariedad de la vivienda, entre otros aspectos. Un trabajo publicado en el año 2021 que denominó ¿Por qué los mercados latinos son relevantes? Estudios de caso de California y Texas, fue premiado por la Asociación de Escuelas de Urbanismo en Estados Unidos como el mejor artículo en planeamiento y emprendimiento, y que fue publicado en la revista de la Asociación Americana de Planificadores. En fin, tenemos un gran honor de darle la bienvenida a Cecilia, quien hoy nos va a presentar una conferencia que ha titulado Más allá de la informalidad, mejorando las condiciones de trabajo. Le damos la bienvenida a Cecilia Giusti y esperamos que podamos escuchar atentamente y con gran entusiasmo esta muy interesante conferencia. Muchas gracias. Realmente quiero agradecer la invitación de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, especialmente a la arquitecta Iraida Ruiz, que en mi modo de ver es un ejemplo de curiosidad intelectual y con una energía contagiosa. Muchas gracias también a César Ruiz por esta introducción. Y quiero también hacer un agradecimiento colectivo de mujeres urbanistas que me inspiran a seguir en mi trabajo. Como se notó en mi introducción, por la que agradezco, soy originalmente economista de mi tierra natal, el Perú. Y mi aproximación al urbanismo viene desde siempre, enfocándome en mis estudios de maestría y de doctorado en la intersección entre la economía y el espacio urbano. Quiero hacer énfasis que cada medida económica siempre está plasmada en un espacio físico. Y ahora, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación que he preparado para el día de hoy. Espérate, aquí está. Agradezco, como yo la he llamado, es más allá de la informalidad, mejorando las condiciones de trabajo en o desde la ciudad. Y ahorita van a entender por qué es que lo he presentado de esta manera. Voy a empezar hablando específicamente la realidad cotidiana que afecta, que impacta, que sucede en nuestros países de Iberoamérica, desde mi perspectiva, hablando de lo que llamamos frecuentemente informalidad, su definición, la heterogeneidad de cómo entenderla, y cómo nuestra realidad está realmente teñida de una desigualdad en tantas áreas como empleo, vivienda, existencia y el acceso a espacios públicos, urbanos, género, identidades. Quiero presentar una visión alternativa, alejarnos de la dicotomía formal e informal,
para finalmente presentar algunas conclusiones en base a un estudio de caso que quiero ahondar. Y más que conclusiones, yo quisiera presentar una discusión de temas que estoy discutiendo en la presentación y presentar una propuesta de imaginaria alternativa, ¿ya? Entonces, como buena economista que soy, quiero decir que nuestra discusión debe enmarcarse en un momento post-COVID. En esta gráfica vemos cómo América Latina y el Caribe es la región que más sufre en el 2020 con una caída de casi 7% del Producto Bruto Interno. Y la recuperación post-COVID es realmente modesta. Entonces, estamos en problemas de nuestras economías internas y eso no es una novedad, ¿no? Luego, peor aún, desde un punto de vista de género, que es una cosa muy relevante, los impactos negativos de la crisis han sido significativamente más elevados entre las mujeres que los hombres. Y también la región de las Américas fue la que experimentó la mayor reducción del empleo de las mujeres como resultado de la pandemia. ¿Ok? Y finalmente, para terminar un poco el enmarcado, quiero enmarcar esta presentación dentro de una corriente de pensamiento que propone que necesitamos un concepto diferente, alternativo al simple crecimiento económico. Y es porque, como muchas veces sabemos, nuestro crecimiento puede ser muy alto, sin embargo, no vemos en las ciudades, en nuestra capacidad de vivir de vida, que estemos mucho mejor, ¿no? Una rama de la economía como disciplina ha evolucionado a lo que hoy conocemos como desarrollo económico. Es una rama de la economía que explica no solamente cuánto crece la economía en términos de producción, exportaciones, sino también qué sectores crecen, dónde están localizados, cuáles son los efectos locales, cómo se distribuye la producción, quién consume, cómo se distribuye esta producción y el consumo y así sucesivamente. Hay de hecho varios instrumentos alternativos al simple crecimiento económico, medido como crecimiento del PBI, que es justamente lo que acabo de presentar, porque es un lenguaje todos entendemos. Pero realmente hay muchas otras formas de entender qué es, cómo se puede definir cómo estamos comportándonos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del índice de pobreza, el índice de sostenibilidad. Hay un índice de felicidad, hay un índice de complejidad económica. Está el Gini, que es un índice que mide la desigualdad. Y así puedo nombrar muchos y varios de ellos pueden reflejar mejor la vitalidad económica de muchos lugares que el simple PBI. Y uno de ellos, que es en el que me voy a centrar un poco más, es el índice de desarrollo humano. Simplemente para explicaros de qué significa esto, ¿no? Es uno de esos índices, lo nombro porque es bastante aceptado en la academia y en el mundo de desarrollo económico. A la base de este índice están las personas y sus capacidades, lo que debiera ser el criterio para evaluar el nivel de desarrollo de un país, y no simplemente el crecimiento de su economía y de indicadores puramente económicos. Este índice alternativo puede ser usado como para formular y evaluar políticas públicas, y para cuestionarnos por qué dos países con el mismo nivel de PBI encuentran diferencias tan grandes, ¿no? En cuanto a su desarrollo humano. Más específicamente, índice de desarrollo humano, para ilustrarles un poquito, incluye 3 dimensiones, lo que es salud, educación, conocimiento e ingresos. Y vemos aquí que en realidad hay varios indicadores para cada una de estas dimensiones. Si tienen dudas sobre este asunto, podemos hablarlo después en las preguntas, pero el mensaje que quiero brindar con esto es que lo importante no es solamente ver cuánto produce un país, sino cómo esa producción realmente se ve reflejada en los niveles de salud y educación en este caso, y podrían haber otros más. Viendo desde un punto de vista de desarrollo humano a Latinoamérica y al Caribe otra vez,
usando en este caso este índice. Desgraciadamente en este gráfico vemos también que también en el índice de desarrollo humano tuvimos una caída muy grande en nuestra región. Nuestro marco de referencia entonces, que yo empecé con el PBI, también implica un desarrollo humano bastante delicado post-COVID, ¿ya? Y ahora, base de indicadores económicos, y vayamos al tema que nos preocupa acá, que es la población urbana. ¿Y qué nos dicen otra vez los datos de los que yo trabajo? Latinoamérica y el Caribe es una de las zonas más urbanizadas del planeta. Ya en los 90s, como todos sabemos aquí en este público que espero que me esté escuchando, tenemos una urbanización equivalente a Europa en los 90s y luego la hemos adelantado. Y esto podría ser, debiera ser quizá un indicador positivo, porque es una trayectoria históricamente lo que se espera en el desarrollo en general. Y ahora me explico, ¿no? Idealmente, cuando hablamos de crecimiento urbano, de concentración de la población desde un punto de vista urbanístico, es algo positivo porque es lo que se necesita, un desarrollo urbano que tiene las ventajas, desde mi perspectiva, de economías de aglomeración, reducimos los costos de mucha dispersión, hay sinergias que ayudan a una mejor solución de problemas, una infraestructura compartida, las personas interactuamos, nos apoyamos, se fomenta la creatividad, en fin, hacemos ciudades bellas. En este caso aquí he elegido 3 ejemplos que son diferentes tipos de Latinoamérica. Por supuesto que la más grande es Lima, Perú, y tenemos aquí Buenos Aires y Guatemala. 3 países bastante diferentes, pero ciudades que en nuestras imágenes se ven lindas y desde un punto de vista urbanístico podríamos decir, wow, simplemente esta imagen nos da una visión bastante positiva, ¿no? Pero desgraciadamente también en la realidad iberoamericana, el rápido crecimiento que acabo de decir, que pasa en los 90 ya estamos pasando los niveles, uno de los niveles más altos de urbanización, no fueron así, solamente, también fueron así. Esto es lo que nos explica el crecimiento muy grande de la urbanización en nuestras áreas. Es caótico, desorganizado, sin limpieza, de bajos ingresos. Esto es lo que refleja los indicadores que acabo de presentar. Bajos índices de desarrollo humano. Efectivamente, estos son los contrastes que tenemos que caracterizan nuestra región iberoamericana. Y esto es algo que nos debe preocupar como urbanistas, como personas que estamos dedicadas al estudio y al mejoramiento de la vida de las personas, y en lo que debemos concentrar nuestras energías a mi modo de ver, e intentar esbozar salidas factibles y de mejoras sostenibles. Y hay la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, la presidenta interina del BID dijo, ¿no? Las ciudades son el corazón, las ciudades son el corazón de nuestros países y contribuyen con más del 70% del PBI regional. Pero 2 de cada 5 habitantes viven en una vivienda precaria y 1 de cada 5 en asentamientos informales. Esto es inaceptable y se debe cambiar. Y no solamente porque lo haya dicho la presidenta del BID, sino que es realmente un problema real. Los datos actuales, es más, incluso previo a la pandemia, señalaban que en América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, ¿ya? Lo que representa alrededor del 50% de los trabajadores. Es algo realmente serio. Y acá quiero detenerme un poquito, ¿ya? Porque justamente es el tema de mi presentación hoy día. Y cuestionar esta idea de qué es informalidad, ¿no? Y quiero enfatizar que la informalidad es algo bastante complejo y heterogéneo. La formalidad se ve en la esfera del trabajo. Y también hemos extendido un poquito a la idea de la vivienda informal, ¿no? Por ejemplo, la vivienda informal es aquella que está hecha al margen de las reglas establecidas. Acabamos de ver una de esas imágenes, ¿no? Quiero enfatizar que esta realidad es una expresión de pobreza y no viceversa, ¿no?
Hay por lo menos tres categorías dentro de lo que se considera informalidad, dentro del trabajo. Las empresas del sector informal, propiamente dicho, el empleo informal dentro de las empresas formales y el empleo informal en el sector de hogares. Y quisiera, en este caso estoy usando una definición peruana, pero que se aplica en muchos otros lugares y la quiero leer para que sea bien claro, ¿no? La economía informal tiene dos dimensiones distintas y a la vez complementarias: el sector informal y el empleo informal. Y el sector informal se refiere a unidades productivas no constituidas en sociedad que no se encuentran registradas en la administración tributaria. Y el empleo informal hace referencia a aquellos empleos que no gozan de beneficios estipulados por ley, como seguridad social, gratificaciones o vacaciones pagadas, etc. Quiero hacer énfasis en que en realidad la informalidad no es solamente el sector informal, sino el empleo que no goza de los beneficios debería ser también considerado informalidad. Y en realidad en estas gráficas también, que yo uso mucho gráficas porque es parte de mi forma de entender las cosas, gráficamente y claramente, observamos esta distinción. La informalidad existe dentro y fuera del sector informal. Y si miramos los datos del último año disponibles, encontramos, como habíamos dicho, así gráficamente, que América Latina, América Central y los países andinos son donde más nivel de informalidad encontramos. Ahora, ¿por qué nos preocupa la formalidad? Y ahí yo sí quiero que estemos un poquito más, que discutamos un poco por qué es un problema la informalidad, ¿no? Casi todos los discursos políticos, urbanos, urbanísticos, de los últimos tiempos, muchas veces sugieren que el problema central que enfrenta América Latina, que enfrenta Iberoamérica, es la informalidad. ¿Por qué? Porque es un asunto moral, ético, de justicia humana, de dignidad humana. Y eso es correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo que es un problema real la pobreza, ¿no? Pero desde un punto de vista, quiero yo decir, de la ciudad. ¿Por qué nos preocupa urbanísticamente la ciudad? En la ciudad, o sea, digo, ese es el problema de los economistas, de los políticos, de los científicos sociales. ¿Por qué a las ciudades nos preocupa la informalidad? Y en este caso voy a hablar de la informalidad en general, pero también de la informalidad del trabajo, ¿ya? Primero, que podemos decir que perdón, disculpe, el sector público deja de percibir ingresos porque si un sector importante de la población económicamente activa no aporta, o de la población que trabaja no aporta, entonces el sector público deja de percibir ingresos. Las ciudades no tienen ingresos para poder utilizarlos las mejores urbanísticas. Los espacios públicos son invadidos o son utilizados para muchas cosas y no hay un espacio correcto. Y ahorita voy a explicarlo en detalle. Y desde un punto de vista de las condiciones mínimas de trabajo, voy a explicar cada uno de estos, ¿ya? Acabo de explicar un poquito los ingresos de la ciudad. Sin una economía registrada o una actividad económica debidamente registrada, las municipalidades pierden financiamiento que se requiere para la infraestructura básica, para la provisión de servicios, que se puede utilizar en seguridad ciudadana, veredas, parques. Y esto es un problema al margen de la moralidad o no, o la ética o no, de la existencia de la informalidad. Es algo real y afecta la capacidad de las municipalidades para proveer los servicios que la ciudad necesita. Entonces, sí importa desde un punto de vista puramente de municipalidades, ¿no? Desde un punto de vista de los espacios públicos, ¿cómo afecta la informalidad? ¿No? Una opinión muy difundida, por ejemplo, estoy hablando de la informalidad en nuestras ciudades, de cómo se utilizan los espacios públicos para el trabajo informal. Una opinión muy difundida es la que expresa la competencia injusta entre los establecimientos formales y los informales, ¿no? Esto es un poquito complejo porque cada vez más la investigación nos ha demostrado que hay muchas veces una alianza, una
correspondencia, una relación entre la formalidad y la no formalidad. Hay un problema también, en términos urbanísticos, de una desvalorización de la propiedad urbana. Y esto es muy común en los centros de la ciudad, sobre todo en los centros históricos de las ciudades en Latinoamérica, es muy común. Luego es un problema de salud pública. Es el resultado de un comercio callejero, al que llamamos informal, que está fuera todo el día, sin acceso a una infraestructura sanitaria. Es un problema de salud pública. Luego, también tenemos un problema de seguridad ciudadana. Es un aspecto de doble filo, pues afecta a los consumidores, pero también afecta a los comerciantes, que están muy expuestos a robos por estar haciendo su trabajo, su actividad económica en las calles. Y por último, siempre estamos los riesgos naturales, que son lluvias, que son todo tipo de fenómenos naturales que con el cambio climático también tenemos que tener en cuenta. Entonces, la última, esas son dos esferas que es más allá de la ética, de la moralidad. Ahora ya llegamos un poquito más en detalle, qué significa las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo. Acá quiero también hacer un hincapié en este aspecto y un poquito más de lo que ya hemos hablado. Como sabemos, una consecuencia muy grave de lo que es la informalidad y de lo que se origina realmente cuando se originó este concepto por la OIT en los años 70, son las condiciones de trabajo, ¿no? Es la precariedad en el trabajo. Son condiciones no humanas, los salarios son ínfimos, las horas de trabajo son muy largas, es un caso típico de sobreexplotación. Y en este caso también yo acabo de decir dos cosas directamente que afectan a la municipalidad. Pero digamos, eso es el problema de las condiciones mínimas de seguridad, competencia de las municipalidades, de los urbanistas. ¿Nos debemos preocupar de este aspecto de la vida ciudadana? Bueno, yo propongo que sí, si no, no estaría haciendo esa investigación. Pero yo sí creo que esta no es la única faceta de esta realidad, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? Y esta es la pregunta que quiero que centre nuestra discusión sobre más allá de la informalidad. De estas personas que no tienen acceso al mercado laboral formal, con vacaciones, con sueldos correctos, necesitan también generar ingresos. Y la ciudad se convierte en su espacio laboral. Entonces, si esa es la realidad que vivimos, ¿quién tiene derecho a esta ciudad? ¿Quién tiene derecho a ocupar los espacios públicos? ¿Es la calle, este espacio público de todos? ¿Es también de aquellas personas que sin tener acceso a un trabajo formal, en condiciones formales, ocupan el lugar que es público? Y esto es, creo, el meollo de la realidad, ¿no? Entonces, un poquito, poniéndonos a un poquito de lado, quiero hacer también nombrar que existen algunas propuestas teóricas que al margen solamente el problema de la informalidad, la realidad de la informalidad en las ciudades, nosotros, así como hemos visto en la gráfica, en la foto que presenté, hay personas que han estudiado estos asentamientos llamados informales, esos asentamientos humanos que se pueden llamar en el Perú pueblos jóvenes, favelas en Brasil, villas en Argentina, o barrios, barriadas, que han estudiado estos asentamientos y los están presentando de una manera interesante porque hay una lógica interna en la que se encuentran que estos lugares alternativos, asentamientos humanos, son más flexibles, son más inclusivos que muchas de las ciudades que nosotros hemos creado planeándolas, digamos, están conectados mejor, tienen multiusos y en esencia se argumenta una corriente de pensamiento
que estos asentamientos están generando lo que llamamos lugar, como opuesto solo a un espacio. Y eso es un enfoque que me parece interesante y que ha abierto nuestro entendimiento para empezar a pensar qué son los asentamientos humanos y cómo tenemos diferentes niveles de precariedad y a la vez que reflejan un esfuerzo, una evidencia del esfuerzo humano por generar espacios. Y eso me parece una cosa bien importante. Sin embargo, creo que tenemos que también discutir el peligro de romantizar la precariedad, ¿no? Y si bien hay una literatura abundante en este tema, mi pregunta en este lugar, en este momento, en esta discusión del día de hoy, va por otro lado, ¿ya? ¿Y qué hacer cuando yo digo la precariedad? Lo que quiero decir es que yo no estoy estudiando en este instante la informalidad en este espacio precario de por sí. Estoy estudiando qué pasa cuando la precariedad y la no precariedad conviven en el mismo espacio. Específicamente, por ejemplo, quiero hablar de qué pasa en los centros de las ciudades cuando estas personas que necesitan un espacio para ejercer sus actividades económicas, para generar ingresos, conviven con la ciudad supuestamente formal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde una aproximación informal teniendo en cuenta la complejidad del problema? ¿Qué pasa con los espacios públicos? ¿Cómo se ve el desarrollo económico? ¿Qué pasa con los ingresos municipales? ¿Qué pasa con el ornato de la ciudad? Con la salud pública, el acceso y la movilidad, condiciones de trabajo. Todos estos aspectos me parece que son relevantes cuando tenemos que tratar de discutir qué pasa cuando trabajadores precarios o que trabajadores que están en el sector llamado informal conviven, comparten el espacio con lo que se llama el sector formal. Y acá quiero hacer referencia a un estudio que hice con la profesora Mabel Hernández de la Universidad de San Carlos y la arquitecta Iraria Ruiz, consultora internacional, actual presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, y también con el apoyo de la actual doctora María Paula Pérez, que era mi estudiante de doctoral en ese momento. Es un estudio que hicimos sobre la informalidad en Guatemala. Y yo quiero presentar un poquito de este estudio, porque me parece que ilustra a lo que quiero llegar, ¿ya? Y es un caso de un país latinoamericano que Guatemala es uno de los países con más alto nivel de informalidad, de acuerdo a sus estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Aproximadamente 66% de la población es informal y la ciudad de Guatemala es el centro urbano más grande. Y bueno, ahí está la definición de informalidad, que es más o menos lo mismo que acabo de explicar antes, y no me voy a detener, lo pueden leer ahí. Pero lo que quiero llegar es, había un problema muy serio en el centro histórico de la ciudad. Los trabajadores llamados informales, vendedores callejeros, tomaron como muchas ciudades, te explico, los vendedores callejeros en la Sexta Avenida, que es el centro histórico, y nosotros hicimos un estudio bastante complejo, financiado por el Lincoln Institute, para ver qué pasó. Esta es una historia muy interesante porque cuando los vendedores callejeros están utilizando el espacio público para ejercer su trabajo, en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una cosa que los urbanistas queremos, es a lo que aspiramos como ciudades. ¿Y qué pasó con la moralidad y la ética de la dignidad y del trabajo? Pero ¿qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con el ornato de la ciudad, con la valorización de los predios? Entonces, yo quiero hacer hincapié que eso es lo que sucedió. Hubo una negociación, ¿ya? Hubo una negociación muy importante entre los vendedores de la Sexta Avenida y la municipalidad. Hubo un periodo de aproximadamente 10 años en los que estos vendedores callejeros eran expulsados por la policía
por la municipalidad, no quiero decir exactamente por quién, pero eran expulsados porque eran un problema para la ciudad. Ellos venían nuevamente, volvían, y así pasaron 10 años de ida y venida, ¿no? Y esto no es una cosa solamente en Guatemala, eso ha sucedido en muchas de nuestras ciudades grandes, ¿no? Y a esto digo, convivimos lo formal y lo informal, los espacios se comparten. Entonces, cuando finalmente la municipalidad decide hacer una negociación seria, compleja, con apoyo del BID, si no me equivoco, es larga y tediosa y nada fácil, se llegó a un acuerdo entre la municipalidad y la Asociación de Vendedores de la Sexta Avenida, y se discutió principalmente una cosa que me parece importantísima. Los trabajadores necesitan un lugar donde trabajar. Entonces la municipalidad, es decir, negocia un lugar que está en una distancia caminable a lo que es la Sexta Avenida. Se mantiene dentro del centro de la ciudad. Ofrece condiciones de seguridad, de trabajo, de sanidad, apoyo y un diseño, que es una cosa que también podemos hablar al final, un diseño que sea aceptable por los vendedores municipales, los vendedores callejeros. Y el resultado es esto, es el AMATE. Y me parece que es bien interesante porque es un lugar que está dentro todavía del centro histórico, que es la base de los consumidores, y además es un diseño que fue aceptado y discutido con los trabajadores, un diseño circular, un diseño que permite una mejor conectividad, etc. Entonces, esto es lo que sucede después de la reubicación. Esta es la calle a la izquierda de la Sexta Avenida, y es luego a la derecha, que es un sueño urbanístico. Es un sueño en términos de que las predios están remozados, mejorados, hay inversión pública, es una alameda, invita a caminar, se hizo peatonal, y eso es una cosa que no hay ninguna discusión, es un avance, ¿no? Pero nosotros también, desde mi perspectiva, ¿se acuerdan que estamos hablando de la informalidad de los trabajadores? Bueno, esto es también una cosa que nos debe preocupar. ¿Qué pasó? Porque es muy fácil decir, lo sacamos, pero son, como habíamos dicho antes, personas que están ejerciendo su derecho al trabajo. Entonces, la municipalidad brinda esa alternativa que se llama el AMATE, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Esa es mi pregunta, y esa fue nuestra pregunta, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer una cosa bien relevante, porque lo que quiero es enfatizar la importancia de la conexión con las universidades locales. Hicimos un levantamiento de información con estudiantes de la Universidad de San Carlos, excelentes estudiantes de la Facultad de Arquitectura, liderados por la profesora Mabel Hernández, y estoy hablando un poquito más porque me parece relevante toda la dinámica que se sugiere, que se necesita para lograr un estudio completo y complejo, que tenga resultados que realmente reflejen lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, fuimos, yo fui, hablamos con los estudiantes sobre cuáles son los objetivos de investigación, los métodos que estamos siguiendo, y bueno, entonces se hizo encuesta a vendedores reubicados ahora en el AMATE, a los negocios formales, encuestas a las autoridades municipales e institucionales, se hace una observación de espacios públicos, recolección de bases de datos, uso del suelo, y eso es la parte más complicada que podemos hablar después. Pero a lo que quiero llegar es que algunas observaciones muy importantes que me parece que salieron del estudio y que son parte relevante de por qué, a mi modo de ver, fue una cosa que fue exitosa, ¿no? Que la reubicación primero se hizo pacíficamente. Cuando nosotros hemos entrevistado a la gente que pasó ex post, ¿no? Después de que esto ha sucedido, por supuesto. Eh, la gente de la municipalidad y la gente que estaba más o menos alrededor decía, ¿y qué va a pasar, no?
porque se limpió la ciudad, se limpió, pero se dio, los vendedores pasaron a un lugar esperablemente mejor. La Sexta Avenida fue recuperada por el gobierno municipal y he mostrado, es evidente, la reinversión en la ciudad, y hay muchos datos sobre eso. Pero por supuesto que a mí me preocupa esto, ¿qué pasó con el Amate? ¿Qué es lo del Amate, no? Y yo quiero así realmente dar un poquito más de detalle aquí. Para nosotros es muy importante no solo estudiar qué pasó en la ciudad, sino en la Sexta, ¿no? Sino también qué pasó con los vendedores, qué pasó con ahí. Y vemos, primero, que sí, es un lugar más seguro donde, que vender en las calles definitivamente. Hay una infraestructura mejor, baños limpios, puestos de comida, restaurantes, hay un restaurante. Hay depósitos para almacenar la mercadería, y eso es una cosa que no hemos discutido mucho, pero cuando decimos formal e informal y todo este asunto, es que mientras estaban en la calle, en la avenida, en la noche tenían que guardar, eso es una cosa que era muy costosa, los depósitos, los almacenes. Y en este caso, el Amate tiene para cada puesto un lugar para almacenar la mercadería. También hay cajeros automáticos, en fin, hay un servicio de limpieza, hay vigilancia dentro y alrededor del mercado del Amate, hay incluso una guardería que se negoció con los vendedores para los bebés, para que estén en unos lugares mejor. Y por otro lado también hay una permanente representación con la municipalidad y un reconocimiento de la Asociación de Vendedores de la Mate. Hay un acceso, aunque no óptimo, a financiamiento, y hay un acceso, aunque mínimo, a entrenamiento, ¿ya? Entonces, mi observación, digamos, es que esta, hay una mejora, definitivamente hay una mejora. En las condiciones de trabajo, correctamente. Sin embargo, estadísticamente, ¿recuerdan qué pasó con la informalidad y con los problemas? Los vendedores siguen siendo informales porque no se formalizaron, porque cuando fueron reubicados simplemente se les cambió de lugar. La mercadería sigue siendo la misma, sigue siendo igual, y no necesariamente son empresas constituidas y que paguen, que estén registradas como entidades económicas, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una mejora real de las condiciones de trabajo, pero siguen siendo informales. Entonces, si las condiciones de trabajo sí han mejorado, que era una cosa que nos preocupaba de la informalidad, pero no se registra eso, ¿dónde se registra ese progreso? Entonces, eso es lo que realmente me quiero llegar al meollo de mi presentación, ¿no? Esta dicotomía formal e informal no nos permite dar crédito a esta mejora en las condiciones de trabajo de un sector importante de la población económicamente activa. Entonces yo digo, hay un enfoque también por el AIT alternativo a este simple formal e informal que se llama las seguridades, el enfoque de seguridades negadas o no negadas, o lo que también se puede llamar el trabajo decente. Y en realidad es un enfoque que implica 10 seguridades, que son las que podrían darnos una pauta más clara sobre lo que es condiciones seguras o no seguras de trabajo, alejándonos un poquito de lo formal o informal, ¿no? Entonces, específicamente, y creo que se va a quedar esto, yo sé, en la grabado, así que no voy a llegar a cada una de estas seguridades, pero son 10 seguridades del mercado de trabajo, la seguridad del empleo, protección de despidos arbitrarios, oportunidad de una ocupación en base a las mejores de las habilidades, protección de accidentes en el trabajo, regulaciones de seguridad de salud, la reproducción, que hay entrenamiento de las personas, en los ingresos, seguridad también que tengan derecho a organizaciones de base, la seguridad financiera, seguridad del sector económico, en fin, yo creo que lo que quiero llegar a yo es que lo que estamos discutiendo es dimensiones del trabajo decente, como lo llama la OIT, o el trabajo seguro. Debe hablarse de trabajo, empleo productivo, que haya respeto, promoción de los derechos de los trabajadores, protección social y estabilidad institucional,
y la promoción del diálogo con iguales oportunidades sin importar quiénes somos, ¿no? Mujeres, hombres, diferentes identidades, diferentes migraciones. Entonces, a lo que quiero llegar, porque creo que se me está pasando el tiempo, ya tengo más de 40 minutos, es la dicotomía formal e informal, y en vez de discutir formal e informal, ¿por qué no hablamos de seguridades o no seguridades cubiertas? Y algunas pueden estar cubiertas y otras no. Entonces, lo que estamos proponiendo es una gradiente. Y esto, quiero hacer notar, fue un subproducto de esta investigación, que es la tesis doctoral de María Paula Pérez, mi estudiante, en la que en base a este estudio se hace una disertación un poco más compleja sobre la probabilidad del empleo informal, inseguro o no decente, a la probabilidad de un empleo formal seguro decente, de acuerdo a las condiciones de trabajo de los sectores llamados informales, ¿no? Entonces, es una investigación muy interesante porque es salió, digamos, engendrada en esa investigación, pero que puede dar para más. Y también, no voy a discutir detalles, pero a lo que llego es que en el caso de la mate, donde se aplicó esta gradiente, digamos, en el caso de la tesis doctoral de María Paula, vemos que algunas de las seguridades sí están cubiertas. Las condiciones de trabajo son definitivamente mucho más protectoras de la fuerza laboral. Nuestra moralidad, nuestra justicia tiene algo ahí. Hay una mejor seguridad de los ingresos, y lo que hemos observado es que en los ingresos, hicimos encuestas en los sectores formales o informales, llamados, y hemos visto que es más o menos similar a los trabajadores de las empresas constituidas en la formalidad del comercio alrededor de la Sexta Avenida. Hay una seguridad muy grande con la representación institucional con la municipalidad. Y esto tiene un arma de doble filo, porque en realidad la municipalidad quiere mantener la Sexta Avenida limpia o mantener el ornato y la mejora del centro histórico. Entonces le interesa. Y luego hay una seguridad financiera mejor, no perfecta, pero hay mejores accesos a financiamientos. Entonces, perdón. Entonces, perdón. Podemos reclasificar, digo yo, a estos vendedores de la mate en particular como todavía informales, como cuasi informales, o sería mejor tener una herramienta que nos permita un espectro de inseguridades o trabajo decente o no decente. Y bueno, esto es lo que yo quería presentar, una visión alternativa más allá de la informalidad. Y más allá de conclusiones, yo quiero, digamos, que esto motive a más cuestionamientos, ¿ya? En términos de la forma en que entendemos quiénes somos y a quién servimos en la ciudad. Y estas preguntas que yo propongo aquí son, en mi criterio, lo que deberían guiarnos en una forma de fomentar y apoyar el desarrollo humano en las ciudades. Y es en algo ayuda a la retórica urbanística humana que yo estoy discutiendo acá. Por favor, dejemos de decir que el problema de nuestras ciudades es la informalidad. El problema es la falta de acceso al trabajo, a una vivienda digna, es la discriminación, las enormes desigualdades, muchas veces estructurales, que impide que todas las ciudadanas y ciudadanos de las ciudades puedan desarrollarse y tener acceso a un trabajo decente. Por favor, notemos la increíble creatividad, ingenio y trabajo tenaz de quienes han tenido y todavía tienen que revertir la adversidad. Y como urbanistas, como seres humanos solidarias y solidarios, pongamos nuestras situaciones privilegiadas en servicio de quienes se enfrentan más adversidad que nosotras. Ellas y ellos hacen su parte para contribuir a la ciudad, y que la ciudad también hagamos nuestra parte para integrar este importante sector de la población. Gracias, y estoy esperando sus comentarios, sugerencias, preguntas, y si alguien quiere colaborar, estoy abierta. Muchas gracias.